Para los que se suman hoy por primera vez, contarles que este es el tercer encuentro en el marco del seminario. Venimos trabajando algunos de los conceptos centrales de la obra de Kusch. Hemos comenzado el primer encuentro con algunas ideas desarrolladas en América Profunda, que es un libro del año 62. Después los compañeros de la Chichería de América nos estuvieron acompañando del encuentro anterior y pensamos alrededor de algunas categorías que aparecen en De la mala vida porteña. Y bueno, y hoy vamos a estar un poco conversando alrededor de un libro que ya es del 1975, uno de los últimos libros ya de Kusch. Esto es interesante porque desde La mala vida porteña que vimos el otro día al libro de hoy ya pasan 10 años. Entonces, de alguna manera, el pensamiento de Kusch y las categorías se van complejizando, se van enriqueciendo, y siempre girando en torno un poco a esto que veíamos al principio, de la tensión que se produce en América Latina en lo que él llama el ser y el estar, ¿no? Bueno, contarles que en este encuentro de hoy, en este tercer encuentro, nos va a estar acompañando Verónica Betancourt. Ella es militante gremial, feminista, profesora y licenciada en filosofía, es especialista en docencia universitaria en la Universidad Nacional de La Plata, e investiga en el área de la enseñanza de la filosofía y de la historiografía de la filosofía argentina. Y por el otro lado vamos a tener a Gabriela Mariño, que es profesora y licenciada en sociología, colega de la Universidad de Buenos Aires, maestranza en ciencias sociales del trabajo, militante feminista, doctora de géneros y diversidad de la Universidad Técnica Nacional. Bueno, hoy la idea es que el conversatorio gira alrededor de esta obra de Kusch, que es la negación en el pensamiento popular, y quizás seguir abriendo estas categorías del ser y del estar, pero bueno, cómo aparecen complejizadas ya en esta obra, donde por ejemplo aparece este concepto de la negación, aparece un nuevo concepto que es el de sacrificio, por ejemplo. Bueno, la idea y la propuesta es que podamos ir acercando, aproximándonos a estas categorías, y que bueno, las sigamos pensando juntos, ¿no? Un poco en la propuesta que venimos planteando desde este seminario. Y bueno, y lo último, que seguramente lo vamos a repetir hacia el final, este es el anteúltimo encuentro, y el último es dentro de 15 días, el próximo martes, que nos va a estar acompañando una filósofa que es Ana Zagari, con la cual vamos a ver algunos conceptos que ya aparecen en Geocultura del Hombre Americano, que es prácticamente sí ya una de las últimas obras que nos deja Kusch, por lo menos en su plano, en un plano material de vida, que después, bueno, transmuta a otro, ¿no? Así que bueno, quizás un poco este prólogo, no sé si Cari querés agregar algo, pero si no ya les damos la palabra a las compañeras y bueno, comenzamos la conversación. Sí, bueno, agradecer, poníamos alguna cuestión ahí técnica que en este ratito, para que no se superpongan los sonidos de fondo, les vamos a pedir que se silencien, así pueden salir bien los sonidos. Sabemos que Internet en todas las casas funciona más o menos, nunca terminó de acomodarse, y es importante eso, ¿no? Que poder silenciarse. A veces uno tiene la sensación de que se escucha nada de fondo, pero bueno, se escuchan con mucha nitidez a veces los sonidos ambiente, y a la hora de grabar eso genera muchos ruidos. Por otro lado, este espacio del Foro de Pensamiento Crítico y este seminario de Kusch está dentro de toda una red de universidades nacionales que en un montón de provincias de nuestro país vienen haciendo actividades respecto a este 100 aniversario de su nacimiento. Así que al respecto nosotros vamos a estar recibiendo publicaciones que ustedes quieran hacer, pequeños artículos, pequeños ensayos, algunas reflexiones, para poder editar y armar una publicación. Así que ahí también ofrecíamos esta posibilidad de tener a la universidad también como un espacio de divulgación y popularización de todos esos saberes, sentipensares que muchas veces tenemos y que es interesante compartirlos. Y bueno, otra vez agradecerles a nuestras queridas amigas del día de hoy, tanto a Verónica como a Gabriela, porque sabemos que sus tiempos también están bastante complicados, pero se han tomado este espacio para compartir con nosotras. Al igual nosotros, al igual que en los otros encuentros, vamos a escuchar a las compañeras que van a compartir algunas ideas, luego ustedes se van a estar anotando en el chat, y ahí vamos a ir dándonos la palabra para, bueno, para evitar superposiciones y para que se haga más dinámico. Si les parece, les damos la palabra entonces.
Gaby o Vero, por donde ustedes quieran arrancar. Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Yo soy Gabriela, me presento. Bueno, muchas gracias ante todo por la invitación con estos compañeros y compañeras tan queridas en esta universidad tan preciosa que es la UTN. Como decía el compañero hace un ratito, yo soy socióloga, soy oriunda de otro barrio distinto al tecnológico, pero digo, frecuento la UTN, trabajo, milito hace muchos años en la Universidad Tecnológica Nacional, y ciertamente, como decía Cari recién, el foro de pensamiento crítico es como una de las marcas registradas de la Facultad Regional Avellaneda de UTN. Dicho esto, digamos, sin ningún ánimo de chupar medias académicas, sino porque realmente es un proyecto precioso que nace en un contexto complejo, destinado a pensar, a generar intercambios, digo, a trabajar esta idea de la política, de la militancia, del pensamiento situado desde una universidad nacida para la clase obrera, ¿no? Para pensar las ingenierías, aportándole otras miradas. A mí me parece que es un proyecto, siempre fue un proyecto muy precioso, lo sigue siendo, y además un proyecto a pulmón, ¿no? De las compañeras y compañeros y compañeras que durante todos estos años lo llevaron adelante, o sea que para mí es una alegría que me hayan invitado y estar acá y compartir con ustedes este espacio. Dicho esto, que me parece tan importante, sobre todo si vamos a hablar de la obra de un pensador como Rodolfo Puig, yo venía pensando hoy a la tarde, con el tiempo siempre justo, ¿no? Siempre pienso que qué lástima que no me puse a pensar antes, pero bueno, andamos en muchas cosas todos, y pensaba desde qué lugar empezar a pensar junto a ustedes algunas de estas ideas y de la obra de Puig que, como decía el compañero al inicio, ustedes vienen trabajando. Y siempre me parece, producto por supuesto de mi formación y también de militancia universitaria, que pensar a Puig desde la obra de Alcira Argumedo es un buen lugar como para arrancar, ¿no? Este libro tan hermoso de Alcira, esta gran socióloga argentina que se llama Los silencios y las voces en América Latina, y cómo Alcira retoma el pensamiento de Puig y la obra de Puig, y nos viene a decir que tenemos que poder pensarnos desde este punto de vista popular y latinoamericano, ¿no? Como un lugar epistémico, como un lugar de enunciación, pensando a todas estas alteridades que históricamente fueron excluidas por la modernidad europea, las alteridades excluidas por el colonialismo, estas ideas que seguramente ustedes pensaron en torno a la colonialidad y al eurocentrismo, a este reconocimiento, como dice Alcira, y como retoma la obra de Puig, del otro históricamente menospreciado, ¿no? De estas tradiciones y estos significados, de estos potenciales teóricos contenidos en experiencias que son y que fueron vitales para la construcción de nuestra América y en tantas expresiones culturales heterogéneas, ¿no? Y bueno, y pensar a Puig desde esta matriz de pensamiento nacional y latinoamericana me parece un buen lugar para animarnos a pensar y para reflexionar en torno a estos conceptos y finalmente en torno a las tradiciones político-culturales de las grandes mayorías populares de nuestro subcontinente frente a tantos procesos que son unidireccionales de modernización, ¿no? Pensar un sujeto político popular, pensar un sujeto político heterogéneo y pensar la perspectiva de estos otros y estas otras protagonistas de la otra historia, ¿no? Bueno, por supuesto que hay, yo me anoté algunas frases que me gustan mucho de la obra de Puig, ¿no? Pero por ahí para arrancar a decir alguna cosa, citar esta idea de Puig, de la obra de Puig, que dice: estamos incluso convencidos, convencidas de que nuestro sentimiento de inferioridad habrá de desaparecer recién cuando nos pongamos a la altura de esa evolución, ¿no? Ustedes saben que Rodolfo Puig, perdón si me repito con algunas de las cosas que ya trabajaron, pero me parece que para hablar de pensamiento situado también hay que poder decir alguna cosa de este pensador. Como decía la profe Cari, nació un 22 de junio de 1922, se conmemora y se conmemoró hace un tiempito nomás los 100 años de su nacimiento, que estudió filosofía en Buenos Aires, que murió muy joven, que su obra está toda editada, ¿no?
y que hay quienes dicen que Kush tenía como una casi permanente y obsesiva búsqueda de lo americano, ¿no? Trabajar esta idea desde la intelectualidad, pero también desde esta, Cari decía recién, de sentipensando, ¿no? Desde esta intelectualidad emocional también, ¿no? En la obra de Kush. Y hay un legado que deja Kush en su obra, que tiene un objetivo político, un objetivo de transformación, que nace de esta idea de pensar lo propio desde América y desde la posibilidad de construir un pensamiento propio encarnado en el pensamiento popular, ¿no? Y el pueblo, digo yo, ahí seguramente Vero nos va a echar luz sobre esta idea, digamos, ¿no? Pero esta categoría de pueblo como el lugar filosófico, desde donde se realiza y se resuelve esta pregunta. Esta idea de Kush tan preciosa también, quiero citar dos frases más, ¿no? Que no estamos, decía Kush, en el mejor de los mundos posibles, estamos en América, entre polos opuestos, adentro y afuera de nosotros, de nosotras mismas. Y Kush dijo y escribió, desde un primer momento pensé que no se trataba de hurgarlo todo en el gabinete, sino de recoger el material viviente en las andanzas por las tierras de América, y comer junto a su gente, participar de sus fiestas y sondear su pasado en los yacimientos arqueológicos. Y también debía tomar en cuenta ese pensar natural que se recoge en las calles y en los barrios de las grandes ciudades. Solo así se gana firmeza en la difícil tarea de asegurar un fundamento para pensar lo americano. Precioso, ¿no? Precioso, emotivo. Y bueno, y en esto que decía el compañero al inicio, de pensar los caminos de la América profunda, cómo su pensamiento y su vida representan a esta matriz, como decía recién, de pensamiento latinoamericana, cómo su filosofía representa una indagación profunda a nuestro propio saber, o esa rara sabiduría, decía Kush, de lo americano expresada en lo popular. Es importante también decir que Kush pertenece a una generación de la filosofía de la liberación, que nació en los años 70 en América Latina, que después muchos pensadores y pensadoras retomaron, que después, digo, bueno, hubo un recupero ahí académico desde las cátedras nacionales en los años 70, cuando se empezó a pensar en la Argentina en este binomio, ¿no? De pensamiento académico, de transformación de la realidad social, en este para qué de la vida universitaria, en este para qué del conocimiento, que necesariamente debía venir a transformar la realidad, ¿no? Porque si no, académicos y académicas, ¿para qué? Y en este sentido, la filosofía de la liberación va a ejercer una labor crítica a la filosofía de la modernidad europea, ¿no? Y lo que se empieza a señalar con fuerza en esta obra es cómo se nos termina a nosotros, a nosotras, a los de este lado del mundo, a los olvidados y olvidadas, cómo se nos termina invisibilizando en nuestra propia historia. Y esta idea que podemos pensar en los años 70, que podemos pensar en los años 40, que podemos pensar en el nacimiento mismo de la UTN como Universidad Obrera Nacional, que podemos pensar hoy cómo el pueblo, el pobre, el oprimido, ¿no? Termina convirtiéndose en este sujeto que otros y otras pensadores se animan a pensar y a dotarlo de palabra, ¿no? A dotarlo de palabra y de saber, ¿no? Que es muy importante. Y bueno, y también ustedes sabrán y seguramente habrán pensado y analizado que esta perspectiva de pensamiento, esta filosofía de la liberación, tiene una praxis de liberación, ¿no? Tiene un objetivo político de transformación. Y que está bien determinada a señalar las condiciones de dependencia de nuestros países, ¿no? Y esta idea, que a mí siempre me parece una idea preciosa, y la sigo pensando y me vuelve a parecer lo mismo, que no tenemos, digo, durante muchos años en América se pensó esta idea del desarrollo defectuoso, ¿no? De los países subdesarrollados, de los países en vías de desarrollo, de los países dependientes. Hay distintas categorías teóricas desde la sociología, desde la economía, para pensar la realidad de nuestra América. Y Puig nos viene a decir que acá no hay ningún desarrollo defectuoso, ¿no? Sino que somos productos de una propia dinámica del sistema capitalista que necesita de esta dependencia y de este subdesarrollo para existir, ¿no? Y es una idea
bien potente y bien transformadora y bien diferente de lo que la academia tradicional, digo, esto por supuesto es una opinión personal y puedo estar equivocada desde ya, pero desde lo que la academia nos ha enseñado, ¿no? A pensar nuestra realidad desde, no, ya vamos a alcanzar y ya vamos a llegar finalmente a este estadio de desarrollo que estamos buscando, pero que no somos nosotros, ¿no? Que no somos nosotros y que no tiene que ver con quiénes somos y del modo en el que tenemos para pensarnos, decía Kush, por modelos extraños, ¿no? Kush decía, hay que revalorizar lo americano devolviéndole una dimensión sustantiva, ¿no? Voy a leer otra frase textual que dice así: y América es un mundo de mundos rotundos y evidentes. El indio se ve a sí mismo frente al trueno y el ciudadano culto se ve a sí mismo frente al comunista, y el rico frente al pobre y la mujer honorable frente a la prostituta. Siempre se trata de una realidad escindida. El mal está que cargamos el opuesto que más nos conviene y por él luchamos. Creemos en la justicia, en la bondad y ocultamos al otro. Pero la verdad está en buscar el opuesto, perdido por debajo de la ciudad. En cierta manera, cuando nos vamos al suburbio, a un prostíbulo o a una chichería. Yo no sé, Vero, si querés decir alguna cosa, si sigo, digo, ¿no? Como para pensar esto, pero sí para dejar la palabra y no monopolizarla, quería también pensar, que es una idea que yo volví a pensar hace un tiempito nomás, dando otra clase, que para mí fue un desafío en otra universidad, que tenía que ver con esto que decía el compañero al principio, que decía Cari también, ¿no? Con esta idea del miedo, ¿no? Que es tan importante en la obra de Kush y que termina siendo una dimensión clave para entender la categoría del estar, ¿no? Para meternos un poquito en el texto que vamos a trabajar hoy, ¿no? Y esta idea de que por un lado se trata de un miedo a asumir la realidad americana en su ser más profundo, ¿no? El ser pacha, y el miedo a ser nosotros y nosotras mismas, a ser indio, a ser india, a ser pueblo, miedo al estar frente al ser occidental, decía Kush, ¿no? Y miedo a perder las pocas cosas que tenemos. Miedo, decía, al hervidero espantoso del mundo, ¿no? Bueno, me silencio un cachito para pasar la posta a mi compañera Vero, y por supuesto que acá seguimos pensando algunas cosas. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Un gusto, un gustazo, la verdad, estar en este tercer encuentro. Y lo primero que quiero decir, y será porque soy recontra vieja y de filosofía, es que me produce profunda alegría que haya un tercer encuentro y que vaya a haber más sobre Rodolfo Kusch, porque puede parecer que lo podemos estar naturalizando. Digo, ahora en junio se conmemoró, se hizo un acto, el ministerio hizo un acto alrededor del aniversario de la muerte de Kusch, pero la verdad es que en el terreno de la filosofía argentina, lo primero que hay que notar es que este es un movimiento dentro de nuestro propio pensamiento. ¿Por qué digo yo que, por ahí lo vieron, me dicen, porque lo importante además, y yo quiero saludar en ese sentido, esto de conversatorios, esta lindísima idea de los conversatorios. Vuelvo a decir, yo hablo desde la filosofía en este caso, y la verdad es que la filosofía no conversa mucho. Eso es así, ¿no? Los espacios donde transcurre en nuestro país, yo me dedico como decía el compañero, me dedico a enseñar filo y a pensar eso, pero fundamentalmente en el campo de la filosofía, a pensar la filosofía, la historiografía de la filosofía en Argentina. Esto es, cómo vino, qué se hizo, qué dijimos, ¿no?
cómo contamos la historia de la filosofía en Argentina. Entonces puedo, y la verdad es que pienso bastante eso, esta cosa de qué forma tiene la filosofía para quienes hacemos filosofía. Y aunque uno pueda, seguramente, cuando se chocaron con los textos, se chocaron no, se encontraron, porque chocarse es una idea un poquito más violenta, pero cuando se encontraron con el texto de Kusch, o si leyeron algún otro, qué sé yo, un texto como el de Platón, uno de esos clásicos, ¿no? O Aristóteles y toda esa gente que hacía filosofía charlando en Atenas y ¿no? con las túnicas y qué sé yo, todo eso quedó, la verdad es que no es parte de lo que la academia en filosofía hace. Y uno puede decir, bueno, qué sé yo, que la filosofía en la academia haga lo que quiera, pero también es cierto que desde comienzos del siglo XX, la filosofía en nuestro país tiene lugar en la academia, en la universidad, ¿no? Hay un proceso de profesionalización de la filosofía que tiene lugar a principios del siglo XX y que hace que todas las discusiones que había en torno a la filosofía en nuestro país, que tenían lugar en salones, con periodistas, en otros espacios culturales, pase toda a la universidad. Y en ese punto, digo, en esa manera que conocemos nosotros y nosotras de hacer filosofía, significa una alegría, la verdad. Y ahora voy a la parte histórica, que estemos y que ustedes estén cursando un seminario de Kusch, con alegría, con entusiasmo, con interés. No porque Kusch no lo mereciera, sino porque hubo en nuestra historia de la filosofía en Argentina, la década de Kusch muere en el 79. En el 87 hay un congreso de la Asociación Filosófica Argentina, intitulada AFRA, que fue la última vez, y durante casi 30 años posteriores a eso, que hubo una mesa de filosofía argentina. De hecho, una de las ponencias más criticadas en ese congreso fue una ponencia que hizo un compañero de La Plata sobre Rodolfo Kusch. Y la verdad es que el recorrido que significa, porque no está pasando solo en este conversatorio, que vuelvo a decir, este saludo me parece fantástico, sino que la reivindicación del pensamiento de Kusch a la que estamos asistiendo significa además toda una operación en el pensamiento argentino. Eso quiero decir, para poner en dimensión qué significa esta experiencia de la que ustedes están participando hace un tiempo ya, ¿no? 3 encuentros de un conversatorio, se viene sosteniendo, ¿no? Es como, entonces digo, esa era la primera cosa que yo quería compartir con todos ustedes. Hay algo del cambio. Hay un cambio en esto de cómo estamos pensando, de quiénes van a ser pensadores y pensadoras que tomemos de referencia desde algunos lugares en particular, ¿no? Están pensando ustedes desde la UTN, desde una universidad, como decía Gaby, de una universidad, de un proyecto de universidad muy particular en nuestro país, donde la universidad tiene una historia como academicista, ¿no? Como que viene de otro lado. La UTN en eso es un corte, ¿no? Después, qué sé yo, el kirchnerismo, de 2010, las universidades del conurbano, ahora, la UTN es en otro momento, digo, significó un corte y una discusión por negación, vamos a usar el concepto tal y cual lo utiliza Kusch, respecto de qué significaba el sistema universitario, ¿no? Entonces digo que acá aparezca y piensen y pensemos que este es un pensador sobre el que hay que volver para poder pensar algunas cuestiones del presente, porque yo digo, me parece que es esa la valía, ¿no? ¿Para qué uno piensa o lee o vuelve a alguien que escribió, en este caso, este texto de 1975? Es para poder pensar y obtener claves que nos permitan entender un poco mejor o dar cuenta un poco mejor de lo que pasa, de lo que nos pasa.
Y en eso la verdad es que Kusch tenía un montón y tiene un montón para decir. Esta reivindicación de Kusch yo la junto con también lo dijo Gaby en algún, ¿no? Cuando citó al Cira. Kusch es un pensador que pensó un tiempo corto, pero tuvo una obra impresionante, y en ese tiempo, pensemos, yo hago una pregunta, ¿pueden habilitar los micrófonos? ¿Sí? De filosofía de Argentina. ¿Leyeron alguno? Astrada, el maestro de Kusch. Enrique Dussel. Enrique Dussel, ahí está, Filosofía de Liberación, de los 70 para acá, ¿no? Esto es Canone, Dussel, para acá. Roy, digo, para ver dónde estamos y quiénes pensaron filosofía en Argentina. Alejandro Korn, ¿lo ubican? ¿Lo ubican? Ese es un anterior, ¿no? 1940, 19, ¿no? Ahí, es muy anterior. Alguien que quiso pensar y que escribió un texto que llamaba influencias filosóficas en el pensamiento argentino. Alguien que quiso empezar a pensar cómo es que se hacía filosofía desde Europa y cómo pensábamos en Argentina la filosofía que venía de afuera. En esa línea, digo, porque es esto, ¿no? ¿Qué hacía? ¿Qué hizo? En forma tan original, Kusch. Quiso pensar sin las categorías del pensamiento occidental. Bueno, quiso pensar por afuera de esa cosa que para nosotros y nosotras es natural, que es decir, pensar no como pensaba Aristóteles. Pensar. No se pueden pensar una cosa y su contraria al mismo tiempo. Es como decir, bueno, es un principio del pensamiento. Bueno, que se llama el principio del tercero excluido. ¿Qué va a decir Dussel? ¿Qué va a decir Kusch? Y después va a decir Dussel. Y hasta el propio Dussel lo reconoce, así que no es poco, ¿no? Porque si hay alguien que tiene un ego alto, es Dussel. ¿Qué va a decir? El desafío es poder pensar a América con categorías nuestras y no con categorías del pensamiento occidental. Y en ese punto aparece la fortaleza, el lugar donde va a buscar Kusch esta posibilidad. Como dice, ¿pudieron leer el texto un cachito? Como siempre en un texto, el prólogo es, como se escribe al final, es una maravilla. Entonces, ¿qué dice? ¿Dónde va a buscar? ¿Dónde voy a buscar? ¿Dónde busco categorías nuevas? No en los libros de los eruditos. No voy a buscar ahí. Primer gran diferencia, ¿no? ¿Qué hace alguien que hace filosofía? ¿Qué hizo alguien como Descartes? No sé si algo es verdadero, no sé, la ciencia duda, no sé, me pongo frente a la estufa, no sé si leyeron ese texto y veo si hay algo verdadero que yo pueda pensar. Bueno, ¿qué hace este otro Kusch? Se va y se junta con lo que se considera el subsuelo social. Los indios, los negros, las negras diríamos ahora, las indias, los indios, negros, las negras, las rotas, les rotes, los rotos. Y va a buscar ahí, pero no va a buscar en una categoría, perdón, a los sociólogos, no va a buscar los agentes, va a buscar lo que dicen, y ahí está esa categoría tan interesante que después la filosofía francesa va a explotar, que es el antidiscurso. Lo que dice el pueblo, en esa categoría que es tan interesante y cómo la maneja Kusch, lo que dice el pueblo es un antidiscurso porque muestra rupturas, muestra intersticios, muestra agujeros, agujeros digo yo, ¿no? Perdón por la categoría ontológica tan bruta,
a través de los cuales podemos entrar a encontrar esa negación de las categorías occidentales que nos traban y nos impiden ser lo que somos, la pacha, ¿no? El estar. El estar de nuestro, que es nuestro, es como nuestra idiosincrasia, no es esa la palabra que usa Kush. La verdad es que es un pensador. Yo también debo agradecerle a Cari, que fue quien me invitó, que me permitiese hacer como una vuelta, ¿no? Yo hacía un montón que no leía Kush, un montón. Y entonces, claro, volví a meterme en un montón de cosas, y por supuesto me abrió un montón de ventanas para pensar cosas que estoy pensando ahora en el presente. Y una de las cuestiones que me parece fundamental es, se las voy a leer. Kush dice, porque, perdónenme, ¿no? El desorden. Una cosa es querer fundar la filosofía en lo popular, en lo indígena, y otra cosa es que Kush no conocía historia de la filosofía occidental. Esto es distinto. Y acá también quiero hacer una comparación a favor, no, quiero decir, para mostrar la diferencia entre la filosofía de la liberación y Kush, porque Kush y la filosofía de Kush fue parte de los primeros encuentros fundacionales de lo que fue el movimiento de la filosofía de la liberación, fue parte de los encuentros de los que formaron, que estuvieron Dussel y Cuyen y Ardiles, en Córdoba, tuvo en alguno. Pero él tenía unas fuentes teóricas distintas, ¿no? Como decía Gaby cuando contó la biografía de Kush. Kush era filósofo y era antropólogo. ¿Por qué digo esto? Porque el ser filósofo, o sea, tener patente de corso, de filósofo, ¿no? Estar recibido, quiere decir estar formado en las mismas categorías de pensamiento que su propio pensamiento va a tratar de desterrar para poder pensar. Ese es el movimiento. Ese es el movimiento. ¿Cómo pensamos por afuera de lo que Occidente llama pensar? Pero Kush fue formado en ese pensamiento, así que no es que habla de cualquier lado. Y acá quiero poner como un punto filosófico, por decirlo de alguna manera, también reconocido por Dussel. Cuando se arman estos encuentros en Córdoba, que después dan lugar a la filosofía de la liberación, con estos pensadores que quieren efectivamente pensar de otra manera, con otras categorías, que notan la incomodidad, que con esta cosa de no querer ser pensados, estemos pensando otra vez, ¿no? En el 70, pensemos, ¿no? de las categorías de países desarrollados, subdesarrollados, estas categorías denigrantes, la verdad, para esta parte del mundo. Ahí pensaban estos pensadores. Contra eso, ¿no? Todos los pensadores y las pensadoras piensan a favor de algo y en contra de otra cosa. Bueno, ¿en contra de qué? En contra de esto estaban pensando. Y la fuente, o uno de los pensadores que ayudó mucho, en principio, a Dussel y a Scannone y a Ardiles a pensar, fue Levinas, un pensador europeo, judío, ¿no? que reflexionó muchísimo respecto del concepto de la interioridad. Bueno, Kush no venía de ahí. Kush venía de hacer una cosa, una patriada filosófica, vamos a ponerlo así. Porque ¿qué había? Para pensar, para darle el valor a un pensador, tiene que ver qué pensaban. Si todo el mundo pensaba como Kush, bueno, la verdad que no le agregó nada. Ahora, si estaba haciendo, ¿no? Como diría Bourdieu, si estaba peleando por el reconocimiento, si era la corriente minoritaria, es otra cosa. Pero acá, en la Argentina del 60 había un par de corrientes importantes de filosofía. Una de ellas
era la influencia de Heidegger. ¿No? Heidegger, un pensador que no sé si conocen todos, todas, pensador polémico en filo, un gran pensador. La filosofía contemporánea, occidental y cristiana es antes y después de Heidegger. ¿Sí? Esta idea, Heidegger, un pensador que piensa con uno de sus conceptos centrales, el de Dasein, el del ser que está arrojado al mundo, pensador que piensa desde una fenomenología existencial, que quiere, yo para del ser que está en el mundo, que es distinto de las cosas y que pone las cosas a su disposición, o que piensa el mundo como ordenado en función de sí. Heidegger, un pensador polémico, ¿por qué? Decía yo, porque Heidegger fue rector de la Universidad de Friburgo en pleno nazismo. Si hay un pensador que levantó polvo y discusiones muy fuertes en Argentina, porque tenía muchos adeptos, fue Heidegger, ¿no? Y es una de las discusiones así gruesas respecto de la relación entre el compromiso político de un autor y su obra. Acá otro puntito, ¿no? Y ahora lo vamos a mirar. Pero Heidegger era Heidegger, ¿no? De hecho, el maestro de Kusch es Astrada, Carlos Astrada, una de las mejores lecturas de Heidegger que hay en nuestro país, lejos, un tipo que discutía con Heidegger, ¿no? Porque si uno se va para atrás, este es un chusmerío de la filosofía argentina, que ojalá y ustedes les den muchas ganas de revisar en algún momento. Cuanto más atrás nos vamos en el tiempo, era más fluida la relación entre quienes pensaban filosofía en Argentina y quienes pensaban filosofía en Europa, por ejemplo. Porque uno podría pensar que ahora, es cierto, ahora hay una cosa de, por Zoom nos encontramos todas y todos y hay congresos internacionales, pero en la década del 50, nosotros teníamos pensadores que hablaban con Heidegger, o J, no era que estábamos en cualquier lugar, ¿eh? Por eso también dar la discusión como la dio Kusch no era cualquier cosa. Dicho esto, Astrada, un gran heideggeriano, Kusch, un discípulo, y Kusch se planta, porque cuando ustedes ya vieron el concepto del estar siendo, Kusch le discute el concepto de Dasein. Dice, no es el ser, es el estar. Y ahí aparece esa idea, que también que explica tan bonito Kusch, que es la paradoja lingüística, dice, del ser y el estar, que por ahí también la retomaron por ahí, ¿no? De los idiomas latinos, en los idiomas latinos, ser y estar es el mismo verbo, ¿no? Esto, ser y estar. En español, ser y estar vienen, incluso ser viene de un infinitivo distinto, de una raíz distinta, que es del verbo ese, no viene de estar sentado, sino que viene de estar parado. Y en eso, ahí tira la piola Kusch y dice, el ser de América es este. Ese es el estar siendo, el ser que no que está sentado, sino el que está parado, preparado para la marcha. Y ahí tira, había que ser corajudo para hacer tamaño desplante filosófico, porque eso era un desplante, la verdad que lo era. En ese contexto de discusión filosófica, dice y polemiza una vez más en este texto tan bonito que tenemos para hoy, este texto de la negación del pensamiento popular, ya nos vamos acercando ahí a qué dice. Dice Kusch, la filosofía no es lo que dijo Hegel. ¿Lo ubican a Hegel? Uno que también, cada tanto es el autor más leído, después es el menos leído, a veces es más de derecha, después de izquierda y así, ¿no? Toda la historia del pensamiento occidental tiene sus vaivenes con Hegel. Y seguramente quienes formamos parte del campo nacional y popular, quienes somos
a confesión de partes, ¿no? Yo peronista, ¿no? Marxismo es más o menos una cosa inconveniente, pero eventualmente dentro del campo nacional y popular, Marx es una de las lecturas que tenemos que hacer, por supuesto que hay que hacer, y la referencia de Hegel es inmediata, ¿no? El concepto de historia, el concepto de dialéctica. Hegel dijo, la filosofía es como las salas de Minerva, ¿no? Que se levantan al atardecer. ¿Qué quiso decir esta idea de la filosofía habla cuando ya pasaron las cosas? Sobre esta idea, Marx va a decir, la filosofía no es para decir qué pasó con las cosas, sino para transformar el mundo. Y ahí, entonces, Kusch dice, la filosofía no es, lo leo porque me gusta un montón, no es la que levanta las alas al atardecer, sino la que esconde la sorpresa de la noche, la que se planteándose la liberación que ocurrirá seguramente al día siguiente. Entonces la filosofía que está pensando Kusch cuando acuña estas categorías complejas, pero absolutamente asibles, es esta idea de que la filosofía no es observación, que seguramente tiene que ver con la transformación, que tiene que ver con una transformación liberadora. La cuestión ahora es liberadora ¿de qué? Y en eso, por supuesto, las claves del pensamiento, ¿no? Voy a retomar entonces algo que aparece como medio cortado, pero cortado en este, quiero decir, así a través en este texto, pero que sí aparece en otros que ustedes han leído, que es el concepto de historia, ¿no? El concepto de historia, un concepto central en pensadores, por ejemplo, como Marx, ¿no? Esta cosa de que la historia es ese escenario en el que la lucha de clases se desenvuelve y que tiene como una racionalidad propia que permite, o que nos permite avisorar ¿no? cómo es que un proceso de liberación posible. ¿De liberación de qué? De liberación de la opresión, ¿no? Ahí hay una narración del sentido de la historia. Sobre eso, ¿no? Y por eso la filosofía, para Marx, la idea que tiene, ¿cuál es? Bueno, la filosofía tiene que poder sumarse a esa, lo hace con dificultad, porque la filosofía es parte de la superestructura y en eso reproduce las categorías de la clase dominante, pero tiene, ¿no? Y esa es la función del filósofo en la contemporaneidad de Marx, digamos, sumarse a esa corriente de liberación y de finalmente de final de la opresión. Ahí Kusch va a decir un par de cosas. Primero, que Marx pensó también con categorías occidentales y que esas no son las que a nosotras y a nosotros nos vienen y que no nos permiten entendernos, al contrario. Y la otra es complejizar el concepto de historia, porque esa historia fue contada. Dice, la historia argentina en realidad es una historia que cuentan con categorías de opresión para nuestros pueblos. Entonces, esa no es la historia que a nosotros y a nosotras, en la que nosotros y nosotras tenemos que abrevar para pensar la liberación. El lugar para pensar la liberación es el pensamiento popular. Y el pensamiento popular es un lugar para pensar la liberación porque contiene la negación. ¿La negación de qué? De esas categorías con las que Occidente nos piensa. Eso es la negación. La negación, si uno puede hacer una historia de la filosofía agarrando el concepto de negación. Hay 2 millones de maneras, no sé, 2 millones le exageré, un montón de maneras de pensar la negación. De hecho, la dialéctica, ¿no? Tienes esa idea de la negación, ¿no? La negación de la negación, la superación dialéctica tiene que ver con eso. La negación, y Kusch lo toma un montón, el pensamiento lógico funciona a partir de la negación, ¿no? La afirmación y la negación de la negación es igual a la afirmación, ¿no? Eso, pero Kusch ahí va a complejizar y va a decir, eso es el terreno del pensar
de una determinada manera, y ahí también hay una conceptualización interesantísima y como anticipada de parte de Kusch respecto de lo que van a ser las elaboraciones de la filosofía de la liberación, y que es como desvelar todas las operaciones que hay, incluso en el pensamiento que se quiere más objetivo, que es el pensamiento lógico, y mostrar que son operaciones del pensamiento occidental, y que cuando nosotras y nosotros decimos pensar, estamos diciendo un montón de cosas, estamos diciendo orden, estamos diciendo racional, estamos diciendo método, estamos diciendo toda la historia del pensamiento occidental. Y que nada de eso tiene que ver con poder pensar nuestra América. Porque abajo de lo que quedó después del proceso de invasión, lo que queda es otra cosa. Debajo de todas las capas de colonización, que sí es un término que usa Kusch, está nuestro pensamiento original. Y ese es el pensamiento que niega esas otras categorías. Y eso es, y ahí está, vuelvo al prólogo, eso es lo que hay que mirar. Porque ahí, dice Kusch, tengo la sensación de que vamos a encontrar el camino para mirar cuál es la solución, y dice ahí universal. Entonces uno dice, bueno, acá ya estamos en cualquiera. ¿Cómo un pensamiento situado, como el que quiere retomar y consolidar Kusch, nos va a llevar a algo universal? Pero esa es una clave que hay que poder pensar para todos y todas los pensadores y pensadoras que pensaban la relación entre la producción del pensamiento acá y en el resto. ¿Cuál es la relación? Uno tiene ahí como un par de posibilidades. ¿Qué decimos nosotros y nosotros? La filosofía es una sola cosa, y desde todos los países vamos sumando a la corriente universal. Eso, en 1975, Franz Fanon, pensemos, eso es lo que cruje de todos lados. La cuestión es cómo se sostiene eso. ¿Cómo decimos que no es? Si todas nosotros y nosotras parece que nos pensamos como se pensó Descartes, somos la cosa que piensa. Entonces, ¿por qué no es? Ese es el esfuerzo de estos compañeros y compañeras. Podemos pensar y pensar un pensamiento que no se piense como dice Occidente que piensa el pensamiento. Ahí es, esa es la operación. Y Kusch dice, sí, es la lengua del pueblo, porque esa es la que está debajo de las capas de colonización, esa es la lengua que hay que escuchar, por eso yo, dice él, voy a los bailes, porque de lo que se trata es de que cada uno encuentre y baile alrededor de su poste, como hacen las culturas norteñas. El problema es que nos da miedo bailar alrededor de nuestro poste, esa categoría del miedo que retomaba Gaby al principio. Pero ese es el desafío del pensamiento. Poder pensar fuera del pensamiento, porque el pensamiento ordenado, metódico, racional, no emocional. Cuando Kusch retoma a Quiroga, lo está retomando, ¿no?, al folclorista. Uno dice, ¿qué tiene que ver un folclorista con el discurso de la filosofía? Porque va por otro camino, porque va por otro lugar, y encuentra en la categoría de natura que usa Quiroga la manera de decir el mundo por fuera de las categorías de Occidente. Y dice, ese es el estar siendo. Ahí está la potencia de lo popular. Ahí. Esa es la categoría del antidiscurso. En 1970, yo lo llevo así, no sé si les gusta la filosofía, a mí me parece una cosa maravillosa. Pero si tienen ganas, agárrense el discurso que se llama, un texto que se llama El orden del discurso, de Michel Foucault, de 1970, cuando él organiza,
da su clase inaugural en el Collège de France. Se va Jean Hippolyte, deja ese lugar, y va Foucault. El orden del discurso es la teorización de Michel Foucault, que es un gran filósofo contemporáneo, no le voy a sacar ningún mérito, porque me parece una cosa que no tiene bollete, pero lo que sí que es lo que hace, es decir, cuáles son las marcas que tiene el discurso y que van mostrando cómo reconduce una forma de pensar. Esto es lo mismo que está diciendo Rodolfo Puch en Argentina desde 1953 a 1975. Lo que pasa es que el aparato teórico, desde el que lo agarra, es distinto, ¿no? Foucault va a trabajar sobre el discurso escrito y Puch agarra el discurso oral, y por eso él interactúa con lo indígena, con lo popular, ¿no? Tiene otra manera. Pero el problema es el mismo. Es exactamente... Pero, sí. No, que me parecía interesante, perdón la interrupción, pero esto no, que vos yo porque decías, me fui al ¿no? corno, de perdón. pensar. No, para nada, pero yo venía pensando en otra de las categorías, así también abrimos la palabra a los compañeros y compañeras que están, porque ahí vi que, yo estoy en el celular, perdón, y no veo, pero vi algunos comentarios de esta idea que vos decías, ¿no? Esto, como decía Puch, estos estratos profundos de América versus estos progresistas occidentalizados, con esta idea de la pulcritud y el hedor, ¿no? Claro. Con esta idea de estos progresistas occidentalizados comprometidos con la pulcritud triunfante, ¿no? Cuyo decía, en esta idea que vos decías, Vero, para retomarla, que siempre vemos a América con un rostro sucio que debe ser lavado o exterminado para darnos seguridad, y bueno, toda esta idea del miedo que recién trabajabas. Y en este espíritu de la ciudad de Argentina, ¿no? de nuestros próceres que querían una Argentina blanquizada, ordenada, moderna, próspera, ¿no? Progresista, de la técnica, y cómo podemos seguir pensando estos iconos, ¿no? Del salvajismo, entre grandes comillas, por supuesto, y de esta idea del hedor de América, ¿no? Para seguir pensando incluso la dimensión política del hedor en América, ¿no? Vamos a pensar en Tupac Amaru, en Rosas, en Peñalosa, en Perón, ¿no? Y me parece esto que vos decías, ¿no? De esta idea de Puch de pensar el drama de lo americano con esta dicotomía irreconciliable de estas dos categorías de civilización y barbarie, ¿no? De seguir pensando nuestra América desde estas mismas categorías, ¿no? De pensar desde Sarmiento, del vacío que para Sarmiento caracterizaba a la Argentina y que funcionó como una justificación perfecta para imponer, ¿no? La civilización sobre esta supuesta barbarie, y cómo esto lleva a políticos intelectuales a pensar como una estructura artificial, decía Kusch, y esto que vos decías, ¿no? Cómo América termina sufriendo este desgarramiento de su suelo cultural, en palabras de Kusch. Y lo interesante de pensar en síntesis, ¿no? Esta idea que decía Kusch de que hay barbarie en la civilización y civilización en la barbarie, ¿no? Me parecía importante también para seguir pensando en nuestra América y para enmarcar estos conceptos que estamos trabajando. No sé, ahí hay una compañera que creo que yo veo dos personas nada más, una es Vero, tres, otra es Carlos, y hay una compañera que tiene una mano levantada ahí, hace un ratito que la estoy viendo. Violeta. Y Marta también hacía rato, creo que había escrito y también quería conversar. Gracias por la palabra. No, estaba muy emocionada con todo lo que dice Verónica, porque yo en la maestría en Derechos Humanos algo leí de Kusch, pero mucho de Dussel y todo lo que es el pensamiento decolonial, que lo aprendí en la Universidad Nacional de Salta, y que es una perspectiva epistemológica que yo siempre tomo porque me emociona esto de recuperar a cada persona con sus voces, sus historias, y con esta necesidad de cambiar
las categorías de pensamiento. Yo el tema lo leí, lo pensé, lo hablé mucho con Héctor Martó, que supo ser el primer director de mi tesis, no sé si ustedes lo han conocido, él estuvo en La Plata y en la UBA, ya falleció. Y yo le decía, sin embargo, profe, hay autores europeos que yo quiero tomar, como Heidegger, Derrida, Foucault, aún con todo lo que le podemos poner como bemoles o becuadros, y yo tengo que tomarme unas categorías para empezar a pensar con pensamientos desde América. Estoy totalmente de acuerdo en que hay que generar pensamientos nuestros, categorías nuestras. Y la verdad es que gracias, porque yo no tenía presente que antes de que esto lo dijera Dussel, o sea, confieso ignorancia, lo había dicho Kusch, ¿no? Y me encanta porque Kusch fue profesor en la UNSA y en alguna época que yo probablemente estaba jugando a la pilladita, ¿no? Claro, o sea, soy vieja, pero no tanto, y él ya era todo un grande cuando yo llegué a la universidad. Así que bueno, quería comentar esto. También quería decir que lo que él marca es muy de la época de los 60, de los 70, y yo empiezo a ver, que creo que lo dije en el primer encuentro, yo empiezo a ver que hay más deseo en el mundo en general, no sé si todavía en la academia, ¿no? Eso está medio lento, pero más deseo de la gente de un despertar espiritual, una necesidad que la lleva a lo ancestral. Yo la vez pasada hablé de los pueblos originarios de toda la tierra. No quiero volver a decir nada porque quiero pensar para decir algo de un trabajito, pero yo tengo mucha más esperanza de que hoy, o mucha esperanza de que hoy podamos empezar a acercarnos más a este pensamiento puro que está en la base. Y gracias por la palabra. Marta, hace ratito, y también Graciela levantó la mano. Después de Marta. Bueno, yo la carrera de filosofía, soy de ciencias de la educación, pero cuando empecé a estudiar en la facultad hice un curso un grupo de estudios sobre Heidegger, porque me empezó a gustar la filosofía, y la verdad que Heidegger es un autor muy interesante para pensar. Así que, joven como era, me metí en un grupo a estudiar Heidegger. Como yo no tenía una familia, digamos, con una gran familia que pudo llegar a la facultad, un poco por azar, otro poco por aventura. O sea que al principio mis elecciones fueron, no fueron muy fundadas en la aventura. Tal vez quería aprender Martita, tal vez si te sacás la imagen, se te pueda escuchar mejor la voz, porque con el se te escucha tiempo entrecortado. me empecé a dar cuenta que a mí me faltaba estudiar el audio. ¿Cómo saco la imagen? Me estás pidiendo. Ah, ya está. Genial. Eran un poco solitarios, porque nadie entendía, yo tampoco muy bien qué era lo que yo buscaba en la facultad. Lo que yo buscaba en la facultad era leer pensadores originarios, pensadores latinoamericanos, y lo único que mis compañeras también lo veo, las formulan, son todos autores extranjeros, son todos autores europeos. Yo no digo que sean malos pensadores, digo que para
gente de abajo, de América, de donde yo provengo, son autores extranjeros que han visto, pero que no nos entienden. Así que cuando el concurso, Marta, ¿me escuchás? Se nos cortó, ¿verdad? Ah, bueno. Ahora le pedimos que... el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Ella no se da cuenta que está ahí yendo y viniendo. Tal vez puede entrar, salir y volver a entrar. Y ahí le damos la palabra a por ahí Graciela, así la escribirle escuchamos por el bien chat, después. ¿no? Yo le Porque no le mandé un chat que no se la escucha y que por favor saque el video o que salga y que vuelva a entrar. Perfecto. ¿Les parece? Le damos la palabra a Graciela y retomamos después con la compañera. Sí. Me gusta. ¿Me escuchan ahora o no? Más o menos. Te escuchamos, No, Graciela. Marta, tal vez Marta le podemos pedir que salga y vuelva enseguida a entrar, que tal vez puede, bueno, reconectar mejor. Graci. Sí. Yo pensaba, ¿cuáles son las categorías nuestras? Porque a lo mejor en el interior, en las provincias, muy adentro se pueden encontrar categorías más genuinas, pero en nuestras clases populares no piensan con categorías propias. Nosotros tampoco, porque venimos de una formación fundamentalmente eurocentrista, ¿no? Yo soy medio un androide, vengo de las ciencias económicas, de la informática, me gusta la filosofía, la sociología, la historia, y pensaba que me quedo con lo que dijo una compañera en el encuentro anterior, cómo transfugueaba a los profesores para aprobar las materias, cómo les decía lo que ellos querían saber. Nuestras categorías, yo siento una cosa rara, como una fotocopiadora que se va quedando sin tóner y las fotocopias salen cada vez más livianitas. Eso somos nosotros. Yo siento eso, ¿eh? Que nos va a costar mucho crear categorías propias. De hecho, no es casualidad que permanentemente, aunque la historia no se repite, a todos los países de Latinoamérica nos pasa lo mismo. Es como que volvemos a los mismos lugares después de experiencias muy dolorosas. Me tocó estar, por ejemplo, en Villa Tranquila hace muchos años, cuando decía militar después de la democracia, bueno, volvimos a la democracia, salíamos con una comparsa de una agrupación política que organizaba, ayudaba a unos compañeros a organizar una comparsa. Y estuve todo un día, más de todo un día, ¿no? En Villa Tranquila. Y no me bancaba la violencia, esa cosa, y es lo que viven ellos, esa cosa por ahí de estar todo el día sentado hablando con el otro, te llegás a pelear porque no tenés otra cosa para hacer. No digo que a todos les pase lo mismo, pero es muy factible que no tengas laburo, que no vayas a estudiar, entonces estás al pedo todo el día, no, al pedo no, construyes esto de otra manera, todo el día en una esquina con un grupo, y esa misma convivencia momentánea hace que te puedas pelear y ver la violencia, es muy difícil. Yo lo siento así, discúlpenme que a lo mejor no condice con lo que estamos hablando. Generar nuestras propias categorías, ¿cuáles serían? Si no pudimos tener una constitución plurinacional, a pesar de que todo América tiene orígenes
indígenas. Y otra cosa que yo noto, que a veces, estaba mirando el otro día un video de un colectivo que se llama Identidad Marrón, a veces, cuando llegamos a determinados lugares de reconocimiento, nos volvemos como ellos. Tenemos esos modismos, esas cosas, esas terminologías que los compañeros no entienden esa terminología. Yo tenía como los 70, cuando militaba también, leíamos a Mao, y tenía un compañero que nos reíamos porque él era de Quilmes, y siempre decía lo mismo: che, cuando yo salgo al barrio, después de un día de lluvia, que me lleno los pies de barro, ¿cómo le explico? ¿Qué le digo de Mao a los compañeros de mi barrio? Nosotros estamos ahí, que no estamos ni abajo ni arriba, y nos va a costar mucho armar nuestras propias categorías. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado inclusive en las universidades que se crearon en el Bicentenario para generar o para, no me gusta la palabra formar, ¿sí? Para que la academia se acerque a la realidad, se acerque al pueblo, o el pueblo ingrese, porque ese pueblo que ingresa a las universidades del Bicentenario, por la poca experiencia que yo conozco, se está formando de la misma manera, con los mismos estándares de los profesionales que crea la academia. Es muy difícil. O sea, a mí me queda el interrogante: ¿cuáles son nuestras categorías? No sé, por ahí no está bien lo que digo, pero es lo que siento, es lo que creo que puedo llegar a armar el esquemita que puedo armar humildemente en mi cabeza. Para mí se me dificulta mucho entender. Pasar un día en un hospital, ahí se entienden muchas cosas. Ahí aparecen los rotos y las rotas, que a pesar de todo se ríen. Porque eso es algo que yo estuve observando en las clases más bajas. No tienen laburo, tienen problemas de salud muy serios, qué sé yo, pero se ríen. Es difícil. A mí se me hace muy, muy difícil pensar en categorías propias, porque permanentemente estamos armando y desarmando, uniendo y desuniendo, como que somos una fotocopiadora medio transparente, no terminamos de estar bien delineados. Eso nada más. ¿Puedo decir algo? No sé si había... Le estoy quitando la palabra, por eso pregunto. Pensaba que estaba bueno quizás con estas tres intervenciones, Gaby, si también quieren ahí, como a partir de lo que les genera, entrar en el diálogo y después seguir. Bueno, no sé si le estoy sacando la palabra a alguien, no quiero hacerlo, lo que pasa es que no veo, perdón a todos y a todas. No, yo, digamos, escuchaba recién a la última compañera que habló y a las dos compañeras que hablaron antes. Bueno, hay una, creo que era Marta, que no se escuchaba bien lo que decía, digo, ¿no? Y las reflexiones de las compañeras y lo que van generando estas lecturas, digo, ¿no? Que me parece que nos pasa a todos, a todas, a todos, que es como un redescubrir permanente, ¿no? Estos costados de la academia por donde vamos yendo, cursando estos seminarios de manera más libre, o cursando, o metiéndose en algunas carreras de un poco más formal, digamos, pero primero decir esto, ¿no? Compartir lo que decían las compañeras al inicio, de cómo nos vamos metiendo por los vericuetos de las disciplinas tradicionales, ¿no? Una compañera decía, bueno, a mí me gusta la filosofía, me metí por acá, yo vengo de este palo, de este otro, ¿no? Y bueno, y lo maravilloso que es encontrarse, encontrarnos todas y todos en este lugar ahora, y a partir de diferentes recorridos, no solo académicos, y ahí por ahí ir a lo que decía la compañera recién, o hacer alguna reflexión al respecto, sino estas otras vivencias, esta historiografía nuestra, que no tiene que ver
por el paso por la universidad, ¿no? Porque ahí sí me parece un poco peligroso decir, hablar de ellos y de nosotros, o de ellas y de nosotras. Yo no trato todo el tiempo de pelearme con esa estructura, y cuando me sale, la combato, ¿no? Por ahí para hacer alguna reflexión un poco más sobre lo que estamos hablando, que la compañera recién decía, bueno, ¿cuáles son estos entonces? ¿Cuál es esta? No me acuerdo cómo lo decía, pero ¿cuáles son? Perdón, no quiero poner una palabra que la compañera no dijo, pero entonces, ¿cuáles son las categorías? Ahí va, la categoría, iba a decir supuesto. Muchas gracias, compañera. ¿Cuáles son esas categorías nuestras, o dónde están, o cómo construirlas? Me parece que hay una idea diferente, ¿no? Que no hay que construir nada, que lo que hay que hacer, entonces, para pensar una matriz propia de pensamiento nacional y popular, es recuperar, es sistematizar, es reelaborar, en términos de rigurosidad teórica, todo el entramado de pensamiento popular latinoamericano que históricamente se manifestó bajo la forma de un discurso político o como expresiones discursivas no académicas, que no es lo mismo, que no es lo mismo. La propuesta político-académica de estos pensadores, de estas pensadoras, es recuperar y sistematizar estas expresiones que existen, no tenemos que inventar nada, este pensamiento popular latinoamericano, recuperarlo desde la academia. Y ese es un trabajo muy complejo, ¿no? Es mucho más fácil decir, bueno, allí hay unos otros y unas otras que no tienen que ver conmigo, y entonces yo como voy y les explico esto que yo ya sé, y que lo sé muy bien, porque no me van a entender, ¿no? Digo, lo que es bien complejo es hacer otra cosa, es aprender a mirar, es hacer un ejercicio académico transformador, es convertir el pensamiento, la construcción de pensamiento, la sistematización de pensamiento académico para transformar realidades, es aprender a ver y a escuchar, es considerar al otro y al otro como sujeto capaz de decir, y es admitir que todos y todas estamos seteados y seteadas, ahí sí, por una matriz bien diferente, que aprendimos y aprendimos con H en el medio como lo que estaba bien. Hay otro autor que habla de la ibris del punto cero, ¿no? Como si hubiera algo, como si la ciencia, como si esta mirada eurocéntrica estuviera despojada de política, y entonces venimos los patas sucias a hablar de Perón, o a hablar, ¿no? Bueno, es una idea diferente. Me parece que digamos, para... a mí me encanta polemizar, lo que pasa es que, digamos, nada, quiero tratar de darle una vuelta desde otro lugar. Me parece potente esta idea, ¿no? Retomar lo que decía la compañera de Cien, de bueno, ¿y cómo vamos a hacer? Bueno, no, hay que hacer otra cosa, hay que recuperar y sistematizar el pensamiento popular latinoamericano, ¿no? No tenemos que inventar nada, y tenemos que ser capaces de recuperar, decía Alcira, las voces del reverso negado de la historia oficial, ¿no? Las voces del reverso negado de la historia oficial. Yo voy a decir una cosa que digo, ¿no? Para tirar ahí algo. Hubo un debate, ¿no? Digo, que salió, y el compañero Rubén tiene la mano levantada, y con esto me callo, digamos, ¿no? Como para revolear una cosa así bien provocadora, que decía, bueno, nuevamente salió el debate ¿no? de cuántos hijos, ¿no? Que el problema está en la cantidad de hijos, ¿no? De descontextualizar la pobreza, ¿no? De atribuirle al sujeto ciertas condiciones o ciertas inhabilidades o incapacidades que lo que hacen, que lo que sería, según esta óptica, sería reproducir sus mismas condiciones de pobreza. Bueno, no, ya sabemos a esta altura que ciertamente no, y que hay todo un sistema dispuesto para que la pobreza en los últimos 20 años en nuestro continente y en el mundo, y la concentración de la riqueza siga creciendo y la pobreza siga aumentando, ¿no? Entonces, bueno, nada, volver sobre esta idea, sobre esta propuesta político-académica, y pensar nuestras propias prácticas políticas y nuestras propias prácticas académicas también, sobre todo para ser cuidadosos y cuidadosas, y para esforzarnos un cachito más, ¿no? Me parece que la clave está ahí, en esforzarnos un poquito más todo el tiempo, a ver qué decimos, cómo lo decimos, y revisarnos en nuestras propias discursividades. Bueno, y perdón, Rubén, que tenés la mano levantada. Rubén, que estaba ahí con una manita levantada hace un rato. Sí, buenas tardes a todos. Bueno, yo quería responderle a Graciela, fundamentalmente cuando hablaba de lo complejo de
formar categorías nuevas en una historia académica que tiene mucho que ver con el eurocentrismo. Y se me ocurre que sería bueno citar acá, que me parece que se entronca mucho con el pensamiento cushiano, al pensador brasileño Paulo Freire, cuando habla de la educación no bancarizada, cuando denuncia la educación bancarizada como un concepto de meter pensamientos e ideas, y muchas veces inútiles, como si fuera un depósito bancario, ¿no? Y pensar la educación desde el educando. Me parece que eso entronca muchísimo con la idea del estar siendo cushiano, y creo que es un reto que tendríamos que tomar para que estas universidades populares, a la cual pertenezco, estoy en la UNDAB, si bien ahora la tengo suspendida, pero bueno, voy a continuar en ella, de evitar qué sé yo, que se sigan reproduciendo esta forma de conocimiento que aún sigue siendo eurocéntrica, a pesar de que las universidades están en el conurbano. Quería recordar también las palabras que me salen a la mente de Zaffaroni cuando dijo cuál podría ser la solución a todo este lawfare judicial y todas estas cosas que están sucediendo en el país, y él dijo muy claramente: cuando nuestros profesionales del conurbano comiencen a ocupar lugares de poder en el poder judicial. Creo que es todo por decir. Muchas gracias a todos. Rubén, no sé si Verónica, en esta vueltita también querés aportar algo. Sí. Rubén, ahí traes una discusión interesante porque hay un debate fuerte entre Kusch y Freire, que aparece en la negación del pensamiento popular y luego creo que en Cocultura. Está bueno ahí después para en algún momento ponerlo ahí en juego. Vero, y después si querés Violeta, si no hay otro compañero que todavía no habló, hacemos de vuelta la vueltita. Sí, me paro, primero hay una nota sobre esa idea entre Kusch y Freire. Siempre la idea, yo como para pensar la dimensión de una propuesta como la de Kusch, que en este punto creo que es lo mismo que para pensar una propuesta como la de la filosofía de la educación, de la liberación, la idea de la enseñanza siempre es compleja. Siempre en algún lugar va a chocar, más allá de cómo sea que se va a encarar la enseñanza, porque la enseñanza es la enseñanza en los términos de los que hablaría Kusch, es la enseñanza de lo mismo, es la enseñanza de lo que ya está, es la enseñanza ¿no? que está de aquello que está formateado con las categorías de lo que se considera el saber. Ahí hay una cosa como para revisar, pero no más que eso. Sí para ver, y lo digo para pensar el alcance de una propuesta, tanto como la de la filosofía de la liberación, ¿no? Es decir, bueno, ¿cuáles son las categorías? En el texto aparecen algunas. Las categorías que usan pensadores populares. Natura, por ejemplo, es una de esas categorías. Son las categorías que ya están en el discurso y que hay que ver la extensión que tienen y cómo utilizarlas. Por supuesto, no quiere decir que estas categorías, con estas categorías se construyan nuevos discursos que harían exactamente lo mismo que las categorías que tenemos nosotros y nosotras. Ahí es lo que me parece que hay que poder pensarle un poco, darle una vuelta, ¿no? ¿Qué quiere decir otras categorías? ¿Quiere decir hacer lo mismo que hace ahora el pensamiento con otras categorías? No. De hecho, ahí hay una cosa que también podemos ver en otros pensadores. Miren lo que lo voy a tirar para atrás. Lo podríamos ver en un Nietzsche, ¿no? Un pensador de ruptura que va a decir, no es lo mismo entender con el intelecto que tratar de comprender. Y de hecho Kusch usa el mismo concepto. Él dice, sería distinto querer saber que querer comprender, porque comprender tiene una afectación a algo más y algo diferente que el mero intelecto, ¿no? que la mera racionalidad. Ahí también hay toda una discusión profunda en el terreno del pensamiento de qué es lo que se juega y qué quiere decir saber. ¿No? Discute eso, qué es saber. Por eso la categoría, el pensamiento occidental cabalga, hay todo en el texto que ustedes leyeron, hay toda una idea, toda una discusión donde Kusch retoma a Platón y el tema de la opinión.
¿no? Parece que la opinión está mal porque la opinión es desordenada, porque no refiere a la verdad, porque no esa cosa que ya está en el pensamiento occidental desde Platón, cuando dice una cosa es la doxa, la opinión, y otra cosa es la episteme, la ciencia, ¿no? Entonces la ciencia va por un lado y la opinión va por el otro. Y la opinión es mala y la ciencia es buena, digamos, ¿no? La modernidad sería, en nuestro concierto de cosas, el momento donde cristaliza esa idea de que la ciencia es y la razón es el eje a partir del cual hay que explicar todo y que todo lo unifica. Y que el pensamiento es bueno porque es racional. Todo esto está en cuestión con un pensamiento como el de Kusch, como un pensamiento como el de la filosofía de la liberación. Nos obliga a corrernos de ese lugar. Es como un ejercicio. A mí me parece que ahí está buena la idea, el ejercicio de hacer eso. No de fundar otras categorías, sino del ejercicio de ver hasta dónde tenemos metidas esas categorías y nuestro estar en el mundo tiene que ver con eso. Porque acá hay toda otra dimensión del pensamiento de Kusch que nos estamos como que le pasamos, porque bueno, seguramente la compañera que venga, el encuentro que viene, por ahí la retoma, que es la parte ontológica del pensamiento de Kusch, que es lo que hay, lo que es. Y esa idea de que lo que somos, ese proyecto que somos, esas ideas que tenemos, ese estar siendo, colisiona con aquello que negamos, ¿no? Con lo que es distinto, con lo que no nos piensa, con lo que no nos encuentra. Ahí hay toda una idea compleja, linda. Compleja no quiero decir difícil, compleja porque tiene partes. No más que eso. Si hay algo que tiene pensamiento de Kusch es que no tiene... Es complejo, pero no otra cosa. Tiene mucha parte. Bueno, eso quería decir de las categorías. También quería decir que el propio Kusch dice, en el prólogo tiene me parece a mí la pista, dice, no, estamos atravesando una crisis que no es de ahora, pero se manifiesta ahora, pero no es una crisis, es una crisis nuestra, dice, de los intelectuales, de la clase media, o sea, de los que leemos el mundo de una determinada manera, eso es lo que está diciendo. Y paren que lo tengo por acá el texto, que me parece que anda bien para leerlo, para ver cuál es ¿no? Dice, las crisis dan siempre que pensar, son en el fondo fecundas porque siempre vislumbran un nuevo modo de concebir lo que nos pasa. Irrumpe una nueva, o mejor, una muy antigua verdad. Concepto de verdad acá es central en la concepción filosófica de la cosa. Lo que es verdad, lo que está es verdad. El mundo del ser, de eso que Occidente construye a través de la categoría de ser, eso no es verdad, por decirlo de alguna manera. Ahí hay también una linda conceptualización respecto de lo que no es, de la negación. La filosofía tiene, les hago un paréntesis filosófico, más filosófico, pero de la tradición, digamos. Y esperen que me voy a conectar porque me voy a quedar sin batería, porque yo sasán, les hablo y me quedo sin batería. Algunos en la UTN tienen que ver, ¿cómo no? Muchos seguro que la compañera Graciela era de económicas. ¿Hay alguno de ingeniería? ¿Hay alguno de exactas? ¿Hay alguno que haya visto en algún momento cosas? ¿Listo? ¿Va la grabación? Karina, habla que no, a ver si escucho, que me parece que no escucho nada. No, porque no estamos diciendo nada, Anaí. ¿Cómo andás? No, pero antes se escuchaba re lejos. Hola Anita, ¿escuchás ahora? Está bien, ¿eh? Más o menos, lejos. Muy bien. Hola Mauricio, allá desde cerca de Rosario, dice. Muy bien. Bienvenido. Todos los conurbanos, las conurbanas. ¿De dónde más tenemos gente? Pueblo Ester. Cerquita de Rosario. Ujú. Buenísimo. La ¿Largamos, Boca también. compañero?
Bueno, en nuestra Patagonia está acá el compañero también. Cuando usted quiera, profesora, ¿eh? Bien, Augusto, te cedo la palabra. Bueno, larguemos entonces más. Buenas tardes para todos, buenas tardes para todas. Bueno, para nosotros de vuelta, una alegría que este seminario siga marchando, siga en pie, con caras que ya hemos visto en el primer encuentro. Eso también es muy lindo, digamos, porque bueno, es un espacio que nos sigue encontrando, y en este caso la reflexión y el pensamiento, bueno, de uno de los pensadores nacionales más interesantes, más potentes que tuvo acá América Latina, en este caso Rodolfo Puig. Voy a hacer una muy breve introducción, quizás más vinculada. Ay, creo que me fui. ¿Sigo por aquí? Te Sí, escucha me tu escuchan, voz. ahí está. Ahí volví. Bueno, para los que no saben, estoy en Lago Puelo, en Chubut, así que a veces la señal me varía un poco. Ahí está, ahí volvimos. Bueno, algo cortito como para darle el pie a las invitadas que nos acompañan hoy en este tercer encuentro. Para los que se suman hoy por primera vez, contarles que este es el tercer encuentro en el marco del seminario. Venimos trabajando algunos de los conceptos centrales de la obra de Puig. Hemos comenzado el primer encuentro con algunas ideas desarrolladas en América Profunda, que es un libro del año 62. Después los compañeros de la Chichería de América nos estuvieron acompañando del encuentro anterior, y pensamos alrededor de algunas categorías que aparecen en De la mala vida porteña. Y bueno, y hoy vamos a estar un poco conversando alrededor de un libro que ya es del 1975, uno de los últimos libros ya de Puig. Esto es interesante porque desde La mala vida porteña que vimos el otro día al libro de hoy ya pasan 10 años, entonces de alguna manera el pensamiento de Puig y las categorías se van complejizando, se van enriqueciendo, y siempre girando en torno un poco a esto que veíamos al principio, de la tensión que se produce en América Latina en lo que él llama el ser y el estar, ¿no? Bueno, contarles que en este encuentro de hoy, en este tercer encuentro, nos va a estar acompañando Verónica Betancourt. Ella es militante gremial, feminista, profesora y licenciada en filosofía, es especialista en docencia universitaria en la Universidad Nacional de La Plata, e investiga en el área de la enseñanza de la filosofía y de la historiografía de la filosofía argentina. Y por el otro lado vamos a tener a Gabriela Mariño, que es profesora y licenciada en sociología, colega de la Universidad de Buenos Aires, maestranza en Ciencias Sociales del Trabajo, militante feminista, doctora de Géneros y Diversidad de la Universidad Técnica Nacional. Bueno, hoy la idea es que el conversatorio gire alrededor de esta obra de Puig, que es la negación en el pensamiento popular, y quizás seguir abriendo estas categorías del ser y del estar, pero bueno, cómo aparecen complejizadas ya en esta obra, donde por ejemplo aparece este concepto de la negación, aparece un nuevo concepto que es el de sacrificio, por ejemplo. Bueno, la idea y la propuesta es que podamos ir acercando, aproximándonos a estas categorías, y que bueno, las sigamos pensando juntos, ¿no? Un poco en la propuesta que venimos planteando desde este seminario. Y bueno, y lo último, que seguramente lo vamos a repetir hacia el final, este es el anteúltimo encuentro, y el último es dentro de 15 días, el próximo martes, que nos va a estar acompañando una filósofa que es Ana Zagari, con la cual vamos a ver algunos conceptos que ya aparecen en Geocultura del Hombre Americano, que es prácticamente sí ya una de las últimas obras que nos deja Puig, por lo menos en su plano, en un plano material de vida, que después, bueno, transmuta a otro, ¿no? Así que bueno, quizás un poco este prólogo, no sé si Cari querés agregar algo, pero si no ya les damos la palabra a las compañeras, y bueno, comenzamos la conversación. Sí, bueno, agradecer, poníamos alguna cuestión ahí técnica que en este ratito, para que no se superpongan los sonidos de fondo, les vamos a pedir que se silencien, así pueden salir bien los sonidos. Sabemos que Internet en todas las casas funciona más o menos, nunca terminó de acomodarse, y es importante eso, ¿no? Que poder silenciarse. A veces uno tiene la sensación de que se escucha nada de fondo, pero bueno, se escuchan con mucha nitidez a veces los sonidos ambiente, y a la hora de grabar eso genera muchos ruidos.
Por otro lado, este espacio del Foro de Pensamiento Crítico y este seminario de CUSH está dentro de toda una red de universidades nacionales que en un montón de provincias de nuestro país vienen haciendo actividades respecto a este 100 aniversario de su nacimiento, así que al respecto nosotros vamos a estar recibiendo publicaciones que ustedes quieran hacer, pequeños artículos, pequeños ensayos, algunas reflexiones, para poder editar y armar una publicación. Así que ahí también ofrecíamos esta posibilidad de tener a la universidad también como un espacio de divulgación y popularización de todos esos saberes, sentipensares que muchas veces tenemos y que es interesante compartirlos. Y bueno, otra vez agradecerles a nuestras queridas amigas del día de hoy, tanto a Verónica como a Gabriela, porque sabemos que sus tiempos también están bastante complicados, pero se han tomado este espacio para compartir con nosotras. Al igual nosotros, al igual que en los otros encuentros, vamos a escuchar a las compañeras que van a compartir algunas ideas, luego ustedes se van a estar anotando en el chat, y ahí vamos a ir dándonos la palabra para, bueno, para evitar superposiciones y para que se haga más dinámico. Si les parece, les damos la palabra entonces. Gaby o Vero, por donde ustedes quieran arrancar. Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Yo soy Gabriela, me presento. Bueno, muchas gracias ante todo por la invitación con estos compañeros y compañeras tan queridas, esta universidad tan preciosa que es la UTN. Como decía el compañero hace un ratito, yo soy socióloga, soy oriunda de otro barrio distinto al tecnológico, pero digo, frecuento la UTN, trabajo, milito hace muchos años en la Universidad Tecnológica Nacional, y ciertamente, como decía Cari recién, el Foro de Pensamiento Crítico es como una de las marcas registradas de la Facultad Regional Avellaneda de UTN. Dicho esto, digamos, sin ningún ánimo de chupar medias académicas, sino porque realmente es un proyecto precioso que nace en un contexto complejo, destinado a pensar, a generar intercambios, digo, a trabajar esta idea de la política, de la militancia, del pensamiento situado desde una universidad nacida para la clase obrera, ¿no? Para pensar las ingenierías, aportándole otras miradas. A mí me parece que es un proyecto, siempre fue un proyecto muy precioso, lo sigue siendo, y además un proyecto a pulmón, ¿no? De las compañeras y compañeros y compañeras que durante todos estos años lo llevaron adelante, o sea que para mí es una alegría que me hayan invitado y estar acá y compartir con ustedes este espacio. Dicho esto, que me parece tan importante, sobre todo si vamos a hablar de la obra de un pensador como Rodolfo Puig, yo venía pensando hoy a la tarde, con el tiempo siempre justo, ¿no? Siempre pienso que qué lástima que no me puse a pensar antes, pero bueno, andamos en muchas cosas todos, y pensaba desde qué lugar empezar a pensar junto a ustedes algunas de estas ideas y de la obra de Puig que, como decía el compañero al inicio, ustedes vienen trabajando. Y siempre me parece, producto por supuesto de mi formación y también de militancia universitaria, que pensar a Puig desde la obra de Alcira Argumedo es un buen lugar como para arrancar, ¿no? Este libro tan hermoso de Alcira, esta gran socióloga argentina que se llama Los silencios y las voces en América Latina, y cómo Alcira retoma el pensamiento de Puig y la obra de Puig, y nos viene a decir que tenemos que poder pensarnos desde este punto de vista popular y latinoamericano, ¿no? Como un lugar epistémico, como un lugar de enunciación, pensando a todas estas alteridades que históricamente fueron excluidas por la modernidad europea, estas alteridades excluidas por el colonialismo, estas ideas que seguramente ustedes pensaron en torno a la colonialidad y al eurocentrismo, a este reconocimiento, como dice Alcira, y como retoma la obra de Puig, del otro históricamente menospreciado, ¿no? De estas tradiciones y estos significados, de estos potenciales teóricos contenidos en experiencias que son y que fueron vitales para la construcción de nuestra América, y en tantas expresiones culturales heterogéneas, ¿no? Y bueno, y pensar a Puig desde esta matriz de pensamiento nacional y latinoamericana me parece un buen lugar para animarnos a pensar y para reflexionar en torno a estos conceptos,
Y finalmente, en torno a las tradiciones político-culturales de las grandes mayorías populares de nuestro subcontinente frente a tantos procesos que son unidireccionales de modernización, ¿no? Pensar un sujeto político popular, pensar un sujeto político heterogéneo, y pensar la perspectiva de estos otros y estas otras protagonistas de la otra historia, ¿no? Bueno, por supuesto que yo me anoté algunas frases que me gustan mucho de la obra de Kusch, ¿no? Pero por ahí para arrancar a decir alguna cosa, citar esta idea de Kusch, de la obra de Kusch, que dice: estamos incluso convencidas de que nuestro sentimiento de inferioridad habrá de desaparecer recién cuando nos pongamos a la altura de esa evolución, ¿no? Ustedes saben que Rodolfo Kusch, perdón si me repito con algunas de las cosas que ya trabajaron, pero me parece que para hablar de pensamiento situado también hay que poder decir alguna cosa de este pensador. Como decía la profe Cari, nació un 22 de junio de 1922, se conmemora y se conmemoró hace un tiempito nomás los 100 años de su nacimiento, que estudió filosofía en Buenos Aires, que murió muy joven, que su obra está toda editada, ¿no? Y que hay quienes dicen que Kusch tenía como una casi permanente y obsesiva búsqueda de lo americano, ¿no? Trabajar esta idea desde la intelectualidad, pero también desde esta, Cari decía recién, de sentipensando, ¿no? Desde esta intelectualidad emocional también, ¿no? En la obra de Kusch. Y hay un legado que deja Kusch en su obra, que tiene un objetivo político, un objetivo de transformación, que nace de esta idea de pensar lo propio desde América y desde la posibilidad de construir un pensamiento propio encarnado en el pensamiento popular, ¿no? Y el pueblo, digo yo, ahí seguramente Vero nos va a echar luz sobre esta idea, digamos, ¿no? Pero esta categoría de pueblo como el lugar filosófico, desde donde se realiza y se resuelve esta pregunta. Esta idea de Kusch tan preciosa también, quiero citar dos frases más, ¿no? Que no estamos, decía Kusch, en el mejor de los mundos posibles, estamos en América, entre polos opuestos, adentro y afuera de nosotros, de nosotras mismas. Y Kusch dijo y escribió: desde un primer momento pensé que no se trataba de hurgarlo todo en el gabinete, sino de recoger el material viviente en las andanzas por las tierras de América, y comer junto a su gente, participar de sus fiestas y sondear su pasado en los yacimientos arqueológicos. Y también debía tomar en cuenta ese pensar natural que se recoge en las calles y en los barrios de las grandes ciudades. Solo así se gana firmeza en la difícil tarea de asegurar un fundamento para pensar lo americano. Precioso, ¿no? Precioso, emotivo. Y bueno, y en esto que decía el compañero al inicio, de pensar los caminos de la América profunda, cómo su pensamiento y su vida representan a esta matriz, como decía recién, de pensamiento latinoamericana, cómo su filosofía representa una indagación profunda a nuestro propio saber, o esa rara sabiduría, decía Kusch, de lo americano expresada en lo popular. Es importante también decir que Kusch pertenece a una generación de la filosofía de la liberación, que nació en los años 70 en América Latina, que después muchos pensadores y pensadoras retomaron, que después, digo, bueno, hubo un recupero ahí académico desde las cátedras nacionales en los años 70, cuando se empezó a pensar en la Argentina en este binomio, ¿no? De pensamiento académico, de transformación de la realidad social, en este para qué de la vida universitaria, en este para qué del conocimiento, que necesariamente debía venir a transformar la realidad, ¿no? Porque si no, académicos y académicas, ¿para qué? Y en este sentido, la filosofía de la liberación va a ejercer una labor crítica a la filosofía de la modernidad europea, ¿no? Y lo que se empieza a señalar con fuerza en esta obra es cómo se nos termina a nosotros, a nosotras, a los de este lado del mundo, a los olvidados y olvidadas, cómo se nos termina invisibilizando en nuestra propia historia. Y esta idea que podemos pensar en los años 70, que podemos pensar en los años 40, que podemos pensar en el nacimiento mismo de la UTN como Universidad Obrera Nacional, que podemos pensar hoy como el pueblo, el pobre, el oprimido,
¿no? Termina convirtiéndose en este sujeto que otros y otras pensadores se animan a pensar y a dotarlo de palabra, ¿no? A dotarlo de palabra y de saber, ¿no? Que es muy importante. Y bueno, y también ustedes sabrán y seguramente habrán pensado y analizado que esta perspectiva de pensamiento, esta filosofía de la liberación, tiene una praxis de liberación, ¿no? Tiene un objetivo político de transformación. Y que está bien determinada a señalar las condiciones de dependencia de nuestros países, ¿no? Y esta idea, que a mí siempre me parece una idea preciosa, y la sigo pensando y me vuelve a parecer lo mismo, que no tenemos, digo, durante muchos años en América se pensó esta idea del desarrollo defectuoso, ¿no? De los países subdesarrollados, de los países en vías de desarrollo, de los países dependientes. Hay distintas categorías teóricas desde la sociología, desde la economía, para pensar la realidad de nuestra América. Y Puig nos viene a decir que acá no hay ningún desarrollo defectuoso, ¿no? Sino que somos productos de una propia dinámica del sistema capitalista que necesita de esta dependencia y de este subdesarrollo para existir, ¿no? Y es una idea bien potente y bien transformadora y bien diferente de lo que la academia tradicional, digo, esto por supuesto es una opinión personal y puedo estar equivocada desde ya, pero desde lo que la academia nos ha enseñado, ¿no? A pensar nuestra realidad desde no, ya vamos a alcanzar y ya vamos a llegar finalmente a este estadio de desarrollo que estamos buscando, pero que no somos nosotros, ¿no? Que no somos nosotros y que no tiene que ver con quiénes somos y del modo en el que tenemos para pensarnos, decía Puig, por modelos extraños, ¿no? Puig decía, hay que revalorizar lo americano devolviéndole una dimensión sustantiva, ¿no? Voy a leer otra frase textual que dice así: y América es un mundo de mundos rotundos y evidentes. El indio se ve a sí mismo frente al trueno y el ciudadano culto se ve a sí mismo frente al comunista. Y el rico frente al pobre y la mujer honorable frente a la prostituta. Siempre se trata de una realidad escindida. El mal está que cargamos el opuesto que más nos conviene y por él luchamos. Creemos en la justicia, en la bondad y ocultamos al otro. Pero la verdad está en buscar el opuesto, perdido por debajo de la ciudad. En cierta manera, cuando nos vamos al suburbio, a un prostíbulo o a una chichería. Yo no sé, Vero, si querés decir alguna cosa, si sigo, digo, ¿no? Como para pensar esto, pero sí para dejar la palabra y no monopolizarla. Quería también pensar, que es una idea que yo volví a pensar hace un tiempito nomás, dando otra clase, que para mí fue un desafío en otra universidad, que tenía que ver con esto que decía el compañero al principio, que decía Cari también, ¿no? Con esta idea del miedo, ¿no? Que es tan importante en la obra de Puig y que termina siendo una dimensión clave para entender la categoría del estar, ¿no? Para meternos un poquito en el texto que vamos a trabajar hoy, ¿no? Y esta idea de que por un lado se trata de un miedo a asumir la realidad americana en su ser más profundo, ¿no? El ser pacha, y el miedo a ser nosotros y nosotras mismas, a ser indio, a ser india, a ser pueblo, miedo al estar frente al ser occidental, decía Puig, ¿no? Y miedo a perder las pocas cosas que tenemos. Miedo, decía, al hervidero espantoso del mundo, ¿no? Bueno, me silencio un cachito para pasar la posta a mi compañera Vero, y por supuesto que acá seguimos pensando algunas cosas. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Un gusto, un gustazo, la verdad, estar en este tercer encuentro. Y lo primero que quiero decir, y será porque soy recontra vieja y de filosofía, es que me produce profunda alegría que haya un tercer encuentro y que vaya a haber más sobre Rodolfo Kusch, porque
puede parecer que digo, podemos estar naturalizando, digo, ahora en junio se conmemoró se hizo un acto, el ministerio hizo un acto alrededor del aniversario de la muerte de Kush, pero la verdad es que en el terreno de la filosofía argentina, lo primero que hay que notar es que este es un movimiento dentro de nuestro propio pensamiento. ¿Por qué digo yo que, por ahí lo vieron, me dicen, porque lo importante además, y yo quiero saludar en ese sentido, esto de conversatorios, esta lindísima idea de los conversatorios. Vuelvo a decir, yo hablo desde la filosofía en este caso, y la verdad es que la filosofía no conversa mucho. Eso es así, ¿no? Los espacios donde transcurre en nuestro país, yo me dedico como decía el compañero, me dedico a enseñar filo y a pensar eso, pero fundamentalmente en el campo de la filosofía, a pensar la filosofía, la historiografía de la filosofía en Argentina. Esto es, cómo vino, qué se hizo, qué dijimos, ¿no? Cómo contamos la historia de la filosofía en Argentina. Entonces puedo, y la verdad es que pienso bastante eso, esta cosa de qué forma tiene la filosofía para quienes hacemos filosofía. Y aunque uno pueda, seguramente, cuando se chocaron con los textos, se chocaron no, se encontraron, porque chocarse es una idea un poquito más violenta, pero cuando se encontraron con el texto de Kush, o si leyeron algún otro, qué sé yo, un texto como el de Platón, uno de esos clásicos, ¿no? O Aristóteles y toda esa gente que hacía filosofía charlando en Atenas y ¿no? con las túnicas y qué sé yo, todo eso quedó, la verdad es que no es parte de lo que la academia en filosofía hace. Y uno puede decir, bueno, qué sé yo, que la filosofía en la academia haga lo que quiera, pero también es cierto que desde comienzos del siglo XX, la filosofía en nuestro país tiene lugar en la academia, en la universidad, ¿no? Hay un proceso de profesionalización de la filosofía que tiene lugar a principios del siglo XX y que hace que todas las discusiones que había en torno a la filosofía en nuestro país, que tenían lugar en salones, con periodistas, en otros espacios culturales, pase toda a la universidad. Y en ese punto, digo, en esa manera que conocemos nosotros y nosotras de hacer filosofía, significa una alegría, la verdad. Y ahora voy a la parte histórica, que estemos y que ustedes estén cursando un seminario de Kush,